Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este espacio de Pantalla E, un espacio de conexión, de entrevistas, de charlas, de diálogos que se creó a partir de todo este contexto de cuarentena en esta contingencia por la pandemia del COVID-19 que pues ya cumplimos en Bogotá. Ya estamos cerca de los 5 meses de, si no estoy mal, a los 5 meses de cuarentena propiamente, con algunos intervalos nuevamente por el escenario por localidades. Y hoy, pues saludamos a Gabriela Guerrero Reaño, a Diego Rodríguez y a nuestro invitado de este día, al concejal Andrés Forero, concejal por el Partido Centro Democrático. Concejal, mil gracias por aceptar la invitación. A ti, Nicolás, a Gabriela, a Diego, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de poderlos acompañar el día de hoy. Perfecto, concejal, mil gracias. Gaby, ¿cómo estás? Gracias, Nicolás, gracias, Diego, y pues, concejal, un honor tenerlo en este espacio porque usted es una persona que tiene un debate bastante interesante y con unos argumentos muy profundos y por eso nos gusta mucho que nos acompañe el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Diego, ¿cómo vamos? Buenas tardes para los compañeros de la mesa y para el invitado, concejal Forero, gusto en verlo. Por pantalla será porque tenemos que tener cuidado en estas épocas. Así es. Bueno, concejal, para darle inicio a este espacio como de opinión, básicamente lo que queremos es hablar de diferentes temas, tocar, digamos, tangencialmente algunos temas que tienen que ver con la administración distrital y con el contexto nacional. Usted obviamente es un concejal que hace parte, no hace parte de los partidos de gobierno, obviamente, usted es parte de un partido diferente al partido de la alcaldesa Claudia López. Y pues quisiéramos ver su perspectiva frente a todas estas acciones o estos acontecimientos que se han venido presentando en los últimos meses en diferentes escenarios. Hay varios que hemos visto, hay varios fenómenos que se han presentado en Bogotá y han de alguna manera influido en el comportamiento de la ciudadanía, también influyeron en lo que fue la aprobación del plan de desarrollo. Entonces yo quiero arrancar preguntándole que, a ver, básicamente Claudia López, este es un tema que tiene que ver con seguridad y ya mis compañeros irán preguntándole otros temas. Claudia López ha prometido reducir los porcentajes de inseguridad en la ciudad, pero teniendo en cuenta este contexto del COVID, el encierro, los problemas económicos y demás, hemos visto en el último mes tal vez se ha intensificado mucho la inseguridad por localidades. Como concejal, usted, ¿cuál ha sido la crítica, la propuesta o los análisis que hace de las acciones de la alcaldía mayor frente a los temas de inseguridad? Pues obviamente para mitigar la inseguridad y reducir realmente la seguridad en Bogotá, cosa que hemos visto que en vez de reducirse, pues obviamente se está aumentando. Pues Nicolás, ese es un tema muy sensible. Yo de hecho hace unos días saqué un video a propósito del tema de la inseguridad en Bogotá. ¿Qué sucede? La alcaldesa, pues con esa forma tan expresiva que tiene de comunicación, en campaña salió a decir que ella iba a ser la que iba a hacer temblar a los delincuentes y que iba a ser la jefe de policía de Bogotá. Hay un indicador que durante los 4 años anteriores, y un indicador de los más sensibles, que durante los 4 años anteriores había estado bajando consistentemente, y es el relacionado con los homicidios en la ciudad. Durante los 2 primeros meses de este año, enero y febrero, si uno suma los homicidios en ese año, uno se da cuenta que lamentablemente, pues habíamos empezado otra vez a subir con respecto al año pasado, a pesar de que en ese momento, hace un año, pues en el mes de enero en particular, habíamos tenido un incremento muy importante en las cifras de homicidios por cuenta del atentado que se hizo contra la escuela de policía. Pero a pesar de que tenían ese colchón, entre comillas, este año, como entre enero y febrero se incrementó el homicidio en Bogotá en un 22%. La alcaldesa y el señor secretario decían que los otros delitos de alto impacto habían estado bajando. Hay que decir que durante la administración anterior, de hecho, hubo una discusión consistente también de esos otros delitos, salvo en el caso de hurto a personas. Pero llegó la cuarentena y la alcaldesa a finales de marzo y a principios de abril salió a sacar pecho diciendo que se habían reducido los homicidios en la ciudad. Y efectivamente, durante el mes de abril
y en el caso del mes de marzo no fue tan así, pero hubo también una reducción, pero sobre todo en el mes de abril, efectivamente hubo una disminución en los homicidios que yo relaciono estrechamente con el confinamiento estricto en el que estábamos comprometidos los bogotanos. Pero una vez que se empieza a reactivar la economía, bueno, y ahí le salió a sacar pecho, y salió a sacar pecho en primera persona. Empezó a decir que Bogotá era una ciudad más segura que la que había recibido, no teníamos que preocuparnos de temas de seguridad, etcétera, etcétera. Y se dio el desconfinamiento, vimos que lamentablemente los delincuentes salieron a la calle nuevamente y empezaron a acampar a sus anchas. ¿Y eso qué significa? Que tanto en el mes de mayo como en el mes de junio tuvimos incremento en los homicidios con respecto al año 2019. Y cuando uno mira las cifras del semestre, y así lo reconoce el señor secretario de Seguridad, las cifras muestran que hubo un incremento del 2% en los homicidios en la ciudad y un incremento en el 20%, del 20% en el robo de bicicletas. Eso a pesar de que estábamos en confinamiento, 3 meses de confinamiento para ese momento, Nicolás. Tú que ahora hablabas de que ya estamos, pues estamos pasando del cuarto al quinto mes de confinamiento o con restricciones, y a pesar de eso hubo ese incremento. Y a pesar de que a nivel nacional hubo una reducción en los homicidios en el país, casi una reducción del 13%, y aquí en Bogotá lamentablemente se aumentó. ¿Y qué hizo en ese momento la alcaldesa? Y es lo que a mí me tiene indignado. Ella sale con un trino diciendo que era indignante que se hubiera incrementado la violencia y la delincuencia en la ciudad, y básicamente responsabilizó a la policía porque decía que había un porcentaje importante de policías que estaba de vacaciones y otro que estaba en cuarentena por cuenta del COVID. Inmediatamente la policía, indignada, sale y desmiente a la alcaldía y dice, a la alcaldesa, y dice que realmente ellos habían dejado todos los planes vacacionales desde marzo de este año. Entonces, un poco el llamado que yo le hago a la alcaldesa es que entienda que ella ya no es congresista de Colombia, ella es la alcaldesa de todos los bogotanos. Y los bogotanos ya no esperamos de ella comunicados indignados, no, nosotros esperamos acciones concretas, que se vean, que resuelvan los problemas de la ciudadanía. Y en este momento, uno de los principales problemas es el tema de la inseguridad. Ella nos prometió que nos iba a permitir vivir sin miedo y lamentablemente eso no está ocurriendo. Perfecto, concejal. Bueno, Gaby, otro tema que tú quieras tocar, una pregunta que tú debas hacer en este momento tan pues, uy, pues yo tengo importante. muchas, porque son varios temas los que me rondan en mi cabeza, pero tenemos que ser muy concretos en este tiempo porque los medios son así. Me gustaría saber, concejal, ¿usted qué opina de la reacción que ha tenido, bueno, la manera como ha afrontado Claudia López en la administración distrital el tema en el marco de la pandemia con el tema hospitalario? Con los recursos que se han utilizado, con el recurso que se implementó para Corferias, con las UCI, cuál es la capacidad que tenemos realmente en Bogotá de UCI y si estas cifras de porcentaje de capacidad que queda aún es real, porque pues es preocupante para toda la ciudadanía vivir con esta zozobra de que salimos y no sabemos si nos llega a pasar algo, si tenemos esa capacidad o Bogotá tiene la capacidad para poder prestarnos un servicio de salud, ya sea en lo público o en lo privado a través de las EPS. Entonces, pues eso es una preocupación, yo creo que para Esa toda es la una muy ciudad. buena pregunta y de hecho yo creo que eso es un poco lo que nos permite evaluar a un gobierno en medio de esta crisis. Cuando se inició la cuarentena, a mi juicio, la cuarentena tenía dos objetivos. El primero estaba relacionado con la disminución de la velocidad de contagio del virus. Y efectivamente, cuando hay cuarentena, pues se prevé que haya menos contacto físico y ese menor contacto físico dificulta que las personas se contagien. Pero el otro gran objetivo de la cuarentena, y este es donde uno esperaba que hubiese una actuación planificada y oportuna de parte de las autoridades, tanto a nivel distrital como a nivel nacional, estaba relacionada con la habilitación de nuevas unidades de cuidados intensivos y el fortalecimiento en general de la red hospitalaria. Entonces, la alcaldesa y el señor secretario de Salud estuvieron en el consejo, en el caso del secretario de Salud, a finales de marzo. Yo estaba en una sesión, yo estuve muy atento a lo que estaba diciendo el señor secretario, todos estábamos pendientes de lo que iba a ocurrir. El secretario nos dice el 27 de marzo
que ellos tenían un plan, hay de hecho una diapositiva que nos muestran, de expansión de unidades de cuidados intensivos, y decían que la fecha cero era el 1 de abril. Iban a empezar con 290, ese era el punto de partida, 290 unidades de cuidados intensivos para atender pacientes en la ciudad. Que a finales de abril eso iba a subir de 290 a 700, que a mediados de mayo íbamos a tener 4.000 y a finales de mayo íbamos a tener 5.483, creo que 5.500. La alcaldesa al día siguiente o un par de días después, otra vez en marzo, finales de marzo, va a Corferias, hace los anuncios que tanto le gustan hacer a ella y nos dice que a fines de mayo íbamos a tener 4.000 unidades de cuidados intensivos para atención exclusiva de pacientes COVID. De un momento a otro nunca nos explicaron por qué el distrito bajó la meta y empezó a decir ya que ya no iban a ser 4.000 a finales de mayo, sino que iban a ser 2.000 unidades de cuidados intensivos. Y llegó mayo, pasó junio, está prácticamente pasado julio, y hoy, por ejemplo, no hemos llegado todavía a las 2.000 unidades de cuidados intensivos que nos prometió la administración. Ya estamos terminando julio, insisto. Y cuando uno se pone a ver cuáles han sido los esfuerzos del distrito, pues hay que hacer dos salvedades. La primera, el 80%, según lo reconoce la misma página de Saludata, de las unidades de cuidados intensivos son de la red privada. Primer tema. Y el segundo es, uno le pregunta a la administración cuántos ventiladores compraron con recursos distritales, porque vimos a la alcaldesa saliendo a criticar al gobierno nacional con los ventiladores que les iban a dar y que les dieron y que cumplió el gobierno nacional con los ventiladores que prometió, pero uno se pregunta qué esfuerzo hizo el distrito. Y la verdad es que es muy pobre. Bogotá, hay que recordarlo, es la entidad territorial con el mayor presupuesto del país. Un presupuesto, Nicolás, Diego, Gabriela, de 20 billones de pesos al año. 20 billones de pesos. Y a pesar de eso, otras gobernaciones, por ejemplo, Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, compraron más ventiladores con recursos propios que lo que hizo la misma Bogotá. Y además lo hicieron de manera más oportuna. Porque Bogotá, el distrito, la señora alcaldesa, decidió comprar ventiladores a partir del 4 de junio. El 4 de junio, cuando ya básicamente habían pasado 2 meses y medio de iniciada la cuarentena. Y esos ventiladores nos lo prometieron para la tercera semana de julio y no sabemos todavía cuándo van a llegar. Y nos prometieron también los otros ventiladores para agosto. Pero adicionalmente, la alcaldesa salió a decir mentiras. Yo eso, de hecho, lo desmentí y la desmentí a ella porque ella a finales de junio sale a decir que el distrito había comprado 140 ventiladores. Yo mandé un derecho de petición a la Secretaría de Salud y la Secretaría me dijo, no, no hemos comprado esos, la verdad hemos comprado menos. Y tuvieron que comprar 70 adicionales después del derecho de petición. Y los compraron en julio. Es decir, 4 meses después. Lamentablemente, y esto hay que criticárselo a la administración distrital, desaprovecharon la cuarentena para fortalecer con recursos de Bogotá las unidades de cuidados intensivos. Y ahora ella sale a decir, después de que estuvo extorsionando y chantajeando al gobierno nacional con que iba a cerrar la ciudad, y es que no le daban unos ventiladores, se los dieron, igual cerró la ciudad, y salió con ese chantaje, y ahora ella dice que los ventiladores de las unidades de cuidados intensivos no son prioridad cuando estamos en este momento por encima del 90% de ocupación de unidades de cuidados intensivos en la ciudad. Y donde ha habido denuncias que han salido en los medios de comunicación, que han dicho que hay personas que requieren las unidades y que lamentablemente no se les han dado, y eso sale a negarlo la señora alcaldesa. Perfecto, concejal. Diego. Concejal, estaba, digamos, una pequeña interpelación, no quise interrumpirlo a usted ni a mis compañeros cuando estábamos hablando de seguridad ahora en principio, aunque pues tengo otras cosas para hablarle, pero pues, leyendo las estadísticas, creo que el incremento es en los últimos 10 años. No se sabe, digamos, hasta del 2011 para acá, Clara López le entregó digamos, a Gustavo Petro una ciudad con el promedio de 22,3 habitantes asesinados por cada 100.000 habitantes, y Petro le entregó a Peñalosa 19,5, y entre la entrega de Peñalosa a la señora Claudia estamos entre los 20, 21, rondando, subiendo, bajando, aunque pues no son asesinatos pues premeditados. La gente culpa es a la inseguridad,
No, no, pero Diego, son... hay que revisar bien esas cifras, porque las cifras, o sea, las que yo manejo y las que he visto en la Secretaría de Seguridad y las que están en la policía, de hecho hablan de unas cifras mucho menores. 17,3 fue Y el promedio último año de Enrique no, Peñalosa. es que ahí habría que revisar, pero de hecho lo que uno ve, y yo ahorita si quieren, pues les mando Nicolás, Gabriela, Y Diego, claro, las cifras de la Secretaría. Ustedes pueden evidenciar que durante la administración de Gustavo Petro, efectivamente, los 2 primeros años hubo una reducción y después, lamentablemente, volvió a subir y después volvió a empezar a bajar otra vez, pero durante la administración de Enrique Peñalosa, y eso han reconocido todos, hubo una reducción constante. Una reducción que con el censo anterior llegó a estar por debajo del 13 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, lo que ocurre, hubo un recálculo a cuenta del nuevo censo y cómo se calculó que había menos personas de las que habían estado estimadas inicialmente. Entonces hubo ahí un incremento, no por el número de homicidios, sino por las personas que exacto. finalmente el censo calculaba. Pero en el número de homicidios absoluto, el valor absoluto, que en este momento yo me estoy refiriendo a valores absolutos, durante la administración de Enrique Peñalosa hubo una reducción continua del número de homicidios en la ciudad. Eso es uno de los logros que tuvo la administración anterior. En este caso, en la administración de Claudia López, y aquí no estoy hablando de tasas para que no haya ahí complicaciones si uno toma la cifra de la población de Bogotá del censo anterior proyectado o del censo más reciente, ahí en números absolutos, lamentablemente el número de homicidios en la ciudad se ha incrementado. Como te decía, en el mes de febrero, por ejemplo, solamente eh, hubo un incremento del 20, no, en enero y febrero fue el 22%, en enero, en febrero fue muchísimo mayor, fue más o menos superior al 40%, y en el caso de junio, con respecto a junio del año pasado, el incremento fue superior al 25%. Entonces, lamentablemente, en términos absolutos, yo me estoy refiriendo en términos absolutos, ya que puede haber algunas Variaciones. diferencias a cuenta del cambio de la base censal. Hay que decir que durante la administración anterior bajó todos los años el número de homicidios en la ciudad y en este momento, lamentablemente, a pesar de que en el país el número de homicidios bajó con respecto al año pasado, aquí en Bogotá subimos en un 2%. Sí, esa es la claridad porque dado, digamos, las cifras oficiales hablaban de la rebaja sustancial del alcalde Peñalosa, tuvo, digamos, hasta 12 habitantes, pues, infortunados, ¿no? Porque son 12 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es la tasa más baja desde el año 1970, y la tuvo sobre 2016-2017. Pero, digamos, ese incremento que se ha dado, o las razones oficiales, usted que hablaba de la Secretaría de Seguridad que se creó en el gobierno de Enrique Peñalosa, muchas veces no era que se incrementaron las muertes como tal, sino que se estaban debiendo de pronto a hurtos que salieron mal, un robo mal planeado o accidentes, daños colaterales originados de la inseguridad. No, pero una cosa, o sea, hay una cosa que son los homicidios, y ahí no importa que el ladrón no quisiera inicialmente ir a matarte, sino que finalmente se desencadenó la situación y te mató. Eso, pues primero a los familiares no les interesa cuál era la intención original del ladrón. O sea, lamentablemente resultó en el deceso y el asesinato de su cercano. Y en el caso de las cifras son esas. O sea, por lo que haya sido, son muertes. Puede que también hay muertes violentas que no son necesariamente homicidios, pero cuando uno se centra en los homicidios, no muertes violentas, los homicidios durante la administración pasada disminuyeron todos los años, lamentablemente en este primer semestre de la administración de Claudia López, a pesar de 3 meses de confinamiento y a pesar de que a nivel nacional hubo una reducción histórica del número de homicidios, aquí en Bogotá subimos un 2%. Bueno, Bueno, concejal, hay un tema, digamos, que uno podría analizar, no sé, hay una percepción de las personas por parte que ese fenómeno específico a Bogotá lo ha afectado y lo está afectando, no solo en términos de seguridad, sino en otros escenarios como el desempleo,
e incluso el mismo problema que tiene que ver con la atención en salud, lo que fue en su momento atención, educación y demás, y es, digamos, el fenómeno de la población extranjera migrante, especialmente a Bogotá. Desde el plan de desarrollo, eso sí lo hablo totalmente desde el desconocimiento y pues es la pregunta, ¿existe algún mecanismo, alguna, eh, algún escenario creado por la alcaldía mayor que se haya discutido en el Consejo de Bogotá para de alguna forma poder atender principalmente a la población venezolana que de alguna forma ha venido entrando a Bogotá, que también influye en algunos escenarios, no en todos, en los temas de inseguridad, pero que también requieren atención, por ejemplo, en los temas de salud, un recurso para esa población específicamente que sea por el distrito, e incluso también los recursos que van para temas de educación, ya que muchos de los niños que vienen de allá pues están ingresando a los colegios distritales. ¿Hay algún mecanismo que se haya planteado en este escenario de contingencia del COVID y aparte dentro del plan de desarrollo para estos 4 años para que, si bien es cierto, Bogotá requiere un montón de atención para los nacionales, pues eso no vaya a afectar, digamos, el tema de la población extranjera, no afecte el recurso de inversión para los propios bogotanos y demás, sino que se amplíe un espectro que evite generar mayores problemáticas durante estos 4 años a futuro? Pues Nicolás, mire, una cosa, la administración anterior yo creo que había avanzado en el tema relacionado con la atención a la población venezolana. De hecho, el señor alcalde Enrique Peñalosa había creado precisamente un cargo orientado desde la Secretaría de Integración Social para que organizara, coordinara, articulara las distintas entidades del distrito que debían dar una mejor atención a la población venezolana. Porque yo pienso principalmente en dos cosas. Una, tema de atención educativa para los niños que llegan y que necesitan que se les ayude. Y de hecho hubo un incremento importante en el número de niños venezolanos que estaban yendo a clases en los colegios distritales, y por el otro lado estaba el tema de atención en salud. Entonces, hay que decir que se había avanzado y la alcaldesa Claudia López lo reconocía. Me acuerdo en campaña que decía que eso era una de las cosas positivas de la administración de Enrique Peñalosa. Ella planteó que iba a construir sobre lo construido en ese sentido. Debo decir que lamentablemente ella sí tuvo, a mi juicio, una salida en falso durante el inicio de esta cuarentena, de esta pandemia, cuando salió a enrostrarle un poco eso a la población venezolana y salió a decir al gobierno nacional, pues además equivocándose un poco de las funciones de Migración Colombia, de dónde estaba Migración pagándole recursos a los pagadiarios en los que estaban habitando los venezolanos en el centro de la ciudad. Migración Colombia no se encarga de esos temas, uno podría ver con otras entidades del gobierno nacional, pero vimos ahí que lamentablemente, a mi juicio, la alcaldesa se equivocó y a pesar de que había dicho que iba a continuar con esa política de inclusión que había tenido el alcalde Enrique Peñalosa, creo que ahí generó y atizó un poco el sentimiento antivenezolano que lamentablemente ha estado creciendo en algunos sectores de nuestra ciudad. En el plan de desarrollo no hubo una mención concreta de atención a la venezolana, básicamente lo que uno siente es que va a haber una continuidad en las políticas que venían del alcalde Enrique Peñalosa. Naturalmente, yo pienso que en el caso de Bogotá, porque tú decías que esta pandemia pues tiene efectos múltiples y en distintos aspectos de la vida de la ciudad, y creo que, por ejemplo, muchas personas que hoy estaban teniendo que ayer, antes de la pandemia, la prepandemia, estaban teniendo la posibilidad, por ejemplo, de pagar un colegio privado para sus hijos, seguramente ya no van a poder hacerlo y van a tener que recurrir a las matrículas gratuitas del distrito. Eso obviamente va a implicar un reto importante para la Secretaría de Educación para poder recoger a la población venezolana, por un lado, que ya venía, y sobre todo a estas personas que estaban en colegios privados y que por las afugias económicas de sus familias, por las dificultades que se van a vivir, van a tener que ir a los colegios públicos. Entonces, ese, por ejemplo, es un gran reto. Yo reconozco la buena gestión de la doctora Edna Bonilla, secretaria de Educación, y espero que eso se pueda llevar a feliz término. Pero además una cosa, Nicolás, hay que ver realmente qué es lo que está ocurriendo, si se ha incrementado o se ha reducido la población venezolana en plena pandemia. Porque uno ha visto que ha habido muchas personas
que en medio de estas dificultades han preferido regresarse a Venezuela, a pesar de la incertidumbre que pueden vivir allá, porque sienten que en medio de esta pandemia, pues, prefieren estar en su tierra. Entonces, yo creo que además la administración, por ejemplo, no sé si ustedes han visto que hay unos cambuches que están en el norte de la ciudad, en el separador de la autopista norte, y hay personas que dicen que quieren regresar a Venezuela. Ahí yo creo que le corresponde al gobierno distrital y al gobierno nacional, de manera articulada, buscar la manera de facilitar el regreso de esta población migrante a su país de origen. Perfecto, concejal Gaby. Sí, tal cual. Yo creo que se debe empezar a proyectar un plan retorno articulado entre el distrito y el gobierno nacional para todas estas personas, porque prefieren estar en sus casas, como lo dice el concejal, que estar acá en una incertidumbre que nosotros mismos como nacionales tenemos en estos momentos. Bueno, concejal, pues mi pregunta es, ¿cuál es su postura sobre el tema de Transmilenio por la carrera séptima y su bancada, cómo lo ha venido manejando con respecto a las decisiones que se han tomado desde el gobierno distrital? Pues no, mire, nosotros, este es un proyecto que hacía parte de un cupo de endeudamiento global. Nosotros en el Consejo hemos aprobado unos recursos para que esa administración pudiera adelantar obras de infraestructura. Nosotros, cuando se planteó el tema de la troncal de la Avenida Séptima, le dijimos al alcalde que incluso los mismos estudios de Transmilenio señalaban que había otras obras que eran prioritarias antes de la Séptima, ¿cierto? Pero bueno, el señor alcalde decidió adelantar eso. Vimos que estaba bastante adelantado ese proceso, ya estaban pendientes de adjudicación. Y a mí lo que me preocupa de todo esto que sucedió, porque insisto, yo también tenía algunas preocupaciones a propósito del proyecto de Enrique Peñalosa, pero me preocupa sobre todo que ya se cae el proyecto de Transmilenio por la séptima, pero uno no ve claridad en el distrito sobre la alternativa. O sea, para este momento, cuando ellos ya están gobernando y cuando quedan ya 3 años y medio de gobierno, y pues yo que estuve acompañando a la administración anterior me di cuenta cuán rápido se pasa el tiempo en una alcaldía o en una presidencia, y que si las cosas no se hacen oportunamente terminan no haciéndose en esos 4 años. Me preocupa que quedando 3 años y medio hayan tumbado ese proyecto y hoy no sepamos qué es lo que va a haber en ese corredor. Porque lo único que nos dice la alcaldesa es que va a ser un corredor verde, pero no sabemos si va a haber un tren, no sabemos si va a haber un metro, no sabemos si va a haber un bus rápido, porque tampoco lo descartan, no sabemos si va a haber un tranvía, no sabemos nada. Entonces, eso, por ejemplo, a mí me preocupa de manera significativa, porque más allá de si la solución ideal era realmente Transmilenio, era una obra concreta, era un proyecto claro y que estaba corriendo con unos tiempos. Lo detienen. Yo no hubiera esperado que hubieran tenido ya listo un proyecto claro que sirviera como alternativa. Entonces, en este momento, la inquietud y la preocupación que yo tengo es que hayan tumbado ese proyecto, no presenten una alternativa viable, clara y concreta, y finalmente los que terminen pagando el pato sean las personas que habitan en el corredor oriental de la ciudad, que tienen hoy dificultades de movilidad. O sea, hoy por hoy no podemos decir que la carrera séptima esté bien. Está llena de trancones constantemente. Entonces, sí estamos esperando, y hay que darle un compás de espera a la administración de Claudia López, aunque creo que se le está acabando ese compás de espera, la propuesta y la solución que ella nos va a proponer. Perfecto, concejal Diego, ya para ir finalizando. Ya, concejal, ya para ir finalizando, dos temas muy puntuales. No, ¿sí me oyen bien? Que veo que me quedé congelado ahí en la pantalla. Sí, sí. Sí, ya. Sí, no, Muy ya sí. puntual, dos temas muy puntuales. Hablando ya de política como tal, concejal. Si bien ustedes no están dentro de la bancada de gobierno, pues tampoco se declararon en oposición a Claudia López. Para usted, algo que usted le critique al gobierno de Iván Duque y algo que usted rescate positivo del gobierno de Claudia López. Empiezo con lo de Claudia López. Mire, yo pienso que algo positivo que ha tenido la alcaldesa en medio de esas peleas que está cazando por todos lados, yo creo que algo positivo es que haya planteado una nueva forma de relacionarse con Bogotá, entre Bogotá y Cundinamarca.
Yo, por ejemplo, eso lo critico del alcalde Peñalosa. El alcalde Peñalosa tuvo una muy mala relación con Cundinamarca, con el anterior gobernador, y hay que entender a Bogotá como Bogotá región, y creo que en eso acierta la señora alcaldesa, y de hecho eso quedó consignado en el plan de desarrollo, y además su bancada dentro del Congreso de la República pues propició la creación de esa nueva forma de asociación que es la región metropolitana. Entonces, eso se le abona y yo creo que es positivo. Yo además a ella le agradezco que haya aceptado una solicitud y una propuesta que hice yo a principio de año y que se materializó antes de la pandemia, que era aumentar el tiempo de transbordo en el transporte público de 95 a 110 minutos. Esa fue una propuesta mía, ella la recogió y la implementó. Eso también se le abona. Y se le abona que haya cogido una propuesta que hizo el Centro Democrático en medio de la pandemia, que era volver, porque ya lo he hecho una vez, pero volver a aplazar los tiempos de pago de los impuestos de industria y comercio y de propiedad en la ciudad en medio de semejantes dificultades. Entonces, yo no tengo ningún inconveniente en reconocerle cosas positivas a la señora alcaldesa. En el caso del presidente Duque, pues yo creo que naturalmente ha habido errores, ha habido dificultades. Un caso concreto, por ejemplo, lo vimos la semana pasada, hace unos días, lamentablemente con el tema de ese decreto 558 que se cae a cuenta de la falta de esas dos firmas. Eso, por ejemplo, pues fue un error. Yo entiendo que es un error humano, pero pues uno espera que en medio de la pandemia ojalá esos errores humanos se disminuyan. ¿Y qué más podría estar algo en lo que yo no estuviera completamente de acuerdo con él? En este momento no me estoy acordando, pero pues yo también reconozco que no hay gobierno perfecto y que aunque reconozco la mejor de las voluntades y la mejor intención en el gobierno del presidente Duque, seguramente ha habido errores y equivocaciones. Perfecto, concejal. Mil gracias a usted por estar con nosotros en este espacio, compartiendo sus opiniones y perspectivas. A Gabriela Guerrero Riaño, a Diego Rodríguez también por estar con nosotros el día de hoy. Entonces, pues, concejal, esperamos tenerlo nuevamente con nosotros aquí en pantalla ahí. De nuevamente, mil gracias y pues un mensaje final donde nos diga cuáles son sus redes sociales para que la gente lo siga. Claro que sí, Gabriela, Nicolás, Diego, otra vez muchas gracias por esta invitación a Pantalla E. Siempre a la orden, en lo que podamos estar, me parece muy importante este tipo de instancias. Mis redes sociales son @foreroM en Twitter, lo mismo en Facebook y en Instagram es andres.foreroM, creo. Sí. Esa es la que menos uso, entonces no me la sé muy bien, pero es andres.foreroM, así es. ¿Listo? Perfecto, concejal. Muchas Mil gracias. gracias entonces por estar con nosotros, Diego, Gabriela. Chao. Gracias, Entonces, Nos concejal. vemos. esto es Pantalla E y mientras estamos en pandemia, quédense en casa.